Un cordial saludo con todos. Les presentamos nuestro artículo titulado Implementación de una infraestructura de virtualización utilizando herramientas Open Source Orbit and OpenUDS. Los autores: Washington Una Encalada, Patricio Moreno Costales, Johnny Guaña Yungan. Este artículo muestra la implementación de una infraestructura de virtualización utilizando herramientas Open Source Orbit y OpenUDS para el despliegue de laboratorios virtuales, con el fin de medir el rendimiento que tienen los drivers de disco duro sobre el trabajo de las máquinas virtuales en el uso de laboratorios virtuales, y el propósito de dar a conocer qué driver da un mejor desempeño en el ambiente de estrés de un laboratorio virtual. Hoy en día, las aplicaciones de los usuarios consumen una gran cantidad de recursos de la computadora, lo que ha provocado que las computadoras personales sean cada vez más potentes, y también provoca que los usuarios no utilicen la capacidad máxima o a la capacidad máxima de esas computadoras. Para eso se maneja la infraestructura de escritorios virtuales, VDI, que no es más que el alojamiento de entornos de escritorio en un servidor central, combinados a la tecnología también del DaaS, que es Desktop as Service, que también es nos permite entregar escritorios virtuales alojados en la nube, como lo podemos observar en la imagen. Y podemos acceder a estos escritorios virtuales desde cualquier dispositivo, sea esto tablets, dispositivos inteligentes, portátiles y computadoras de escritorio. La solución del DaaS proporciona escritorios completos alojados para entregar aplicaciones y correos electrónicos de forma segura desde cualquier medio a través de la web. Sin embargo, en estos años, los escritorios virtuales a través del DaaS, que les habíamos dicho, de Stock as Service, se ha convertido cada vez más en una clara elección para las empresas y organizaciones debido a la gran cantidad primero de velocidad de procesamiento y a la administración centralizada, que simplifica los costos administrativos de los clientes debido a que un solo servidor puede proveer de recursos a varios usuarios, utilizando de mejor manera los recursos del mismo y sin desperdiciar capacidad de procesamiento. Nuestro proyecto presenta una solución tecnológica de la siguiente manera. Habíamos hablado del DaaS, que nos permite ingresar la información, ingresar desde cualquier dispositivo móvil a los escritorios virtuales, utilizando un Open Source OpenUDS, que no es más que el Open Unified Desktop Service, el cual extiende el concepto del DaaS, permitiendo empezar la utilización de laboratorios virtuales como un servicio en la nube. OpenUDS permite la gestión centralizada de todos los temas relacionados a los laboratorios virtuales. Tal es el ejemplo como el acceso al horario, el acceso de horarios a las máquinas virtuales, o la creación de redes que diferencien y controlen el acceso a los laboratorios virtuales, la habilitación o negación a los recursos de la infraestructura y también permitir a los usuarios un manejo centralizado de todas las máquinas virtuales a su disposición. También me permite utilizar el Open Source Orbit, que no es más que una plataforma de administración basada en Kernel Virtual Machine, KVM, de Red Hat Enterprise Virtualización, que ofrece una alternativa rentable y estable a la construcción de una solución de infraestructura de escritorios virtuales, VDI, dejando que las soluciones para la virtualización de escritorios puedan implementarse sin utilizar un software propietario. El framework de nuestro sistema está basado a Orbit y, como ya les habíamos dicho, en un proyecto de software de código abierto del Kernel Virtual Machine, que permite que los usuarios ejecuten en sistemas operativos como Linux,
como Windows, con una arquitectura de 32 y 64 bits. También se basan en distintos proyectos comunitarios como el Learbit, Gluster, Butterfield y el Ansible. La arquitectura, como podemos observar, la arquitectura del Orbit está compuesta por el Orbit Engineer, está compuesta por el Orbit Node y está compuesta por el Store Node. El Orbit Engineer es una aplicación en Java que se ejecuta en un servidor web y que se encarga en la administración de crear y desplegar a las máquinas virtuales. Orbit Node, por lo tanto, también está basado en un CentOS 7, utiliza la tecnología del kernel Virtual Machine que les había comentado y mantiene una comunicación con el Orbit Engineer por medio del Virtual Desktop and Server Manager y gestiona el ciclo de vida de las máquinas virtuales por medios del Libit. Este Orbit Node permite controlar las tareas de gestión de recursos de las máquinas virtuales, como por ejemplo el procesamiento, la memoria, la red y la administración. En pocas, el Orbit Node es un gestor de recursos. Por lo tanto, el Store Node también, por otra parte, el Store Node son servidores de almacenamiento conectados a la red. Estos mantienen las imágenes de la virtualización y guardan información de los discos asignados a las máquinas virtuales. Como ustedes pueden observar, aquí en la arquitectura del Orbit existe más de un Orbit Node y podemos llegar a tener n Orbit Nodes. Para la creación de un Orbit Node se debe realizar tres pasos fundamentales. El primero, hacer la configuración del clúster. El segundo, configurar el data center. Y finalmente, se configura la red. El Open Source o Open UDS es aquel que está compuesto por los siguientes elementos lógicos: clientes de conexión, los users, servidor OpenUDS y el Service Provider. Los clientes de conexión son los dispositivos, los distintos dispositivos, como podemos ver, los clientes ligeros, una computadora personal, las tablets, dispositivos inteligentes, por los cuales los usuarios registrados en el OpenUDS pueden entrar y usar los servicios proporcionados por el sistema. El servidor OpenUDS gestiona el acceso a los servicios de escritorios virtuales, la comunicación con los hiperservidores y el ciclo de vida de los mismos, compuestos por las bases de datos administrativas, los brokers de conexión y los tunelizadores. El Cyber Provider, que es la infraestructura de virtualización, se encarga en la creación, encendido y eliminación de los escritorios virtuales. Ya en nuestra experimentación hemos definido tres grandes pasos, lo que es la diseño de la investigación, que está basado en el diseño experimental para buscar la diferencia de rendimiento en el disco duro utilizando los dos tipos de drivers que ofrece Orbit, o sea, ID y el VirtIO, en el ambiente de estrés de un laboratorio, midiendo el posible efecto que los drivers de disco duro podrían tener sobre la velocidad de la lectura y escritura del disco. El segundo paso en nuestro experimento es el diseño del escenario. Para la medición del rendimiento de escritura y lectura del disco duro se diseñó dos ambientes de estrés, cada ambiente formado por un laboratorio virtual con 20 computadoras por laboratorio. Los laboratorios virtuales, conjuntamente con sus máquinas virtuales, se crearon con OpenUDS. Y finalmente, la recolección de datos. Que la recolección de datos va a estar basados a la utilización de muestras dependientes, porque cada observación de una muestra puede ser emparejada con una observación en la otra muestra. Se diseñó 4 escenarios de trabajos en los cuales se midió
la carga de lectura y de escritura en el disco duro. Se recopiló mediciones para cada escenario y después se emparejó cada par de observaciones. Ya en los resultados de una evaluación debemos definir que nuestros drivers que ofrece OBIT está basado en el ID y el BIRT-TIO. Nuestro primer análisis comparativo que lo hicimos está basado en la velocidad de lectura del disco con la aplicación gráfica GenoDisc. Este análisis comparativo nos arrojó como resultado de una eficiencia del 28.5%, como está acá en la conclusión, del 28.5% mayor por parte del driver BIRT-TIO sobre el driver ID. En nuestra siguiente imagen, que está basada a la velocidad de lectura del disco con el comando HDPAR. Este análisis comparativo basado en los dos drivers, ¿no?, en el ID y el BIRT-TIO, también nos arrojó como resultado una eficiencia del 7.4% mayor del driver ID sobre el driver BIRT-TIO. Nuestra siguiente imagen es el promedio de la velocidad de la lectura del disco duro, tanto en nuestros dos drivers, teniendo como resultado obteniendo un rendimiento del 17.7% mayor del laboratorio que utilizó BIRT-TIO sobre el laboratorio que utilizó el driver ID. La imagen que les muestro a continuación es la velocidad de escritura del disco con las aplicaciones gráficas GenoDisc basadas en nuestros dos drivers, ¿no?, que nos dio una eficiencia del 8.9% mayor por parte del driver BIRT-TIO sobre el driver ID. Nuestra siguiente imagen es la velocidad de escritura con el comando DD basados en nuestros dos drivers, ID y el BIRT-TIO, teniendo como resultado una eficiencia del 5.7% mayor de parte del driver BIRT-TIO sobre el driver ID. Y finalmente, nuestra velocidad promedio de la escritura del disco, que en nuestros dos drivers, nos dio como un rendimiento del 6.6% mayor el laboratorio que utilizó el driver BIRT-TIO sobre el laboratorio que utilizó el driver ID. Finalmente, en nuestro trabajo de investigación pudimos llegar a las siguientes conclusiones. ¿Qué nos permitió? Este trabajo de investigación analiza y hace una comparación entre la situación actual del rendimiento de los controladores del disco duro que proporciona Orbit utilizando una infraestructura de virtualización que se implementa con éxito utilizando solo herramientas open source. También nos presentó este trabajo de investigación seleccionar el controlador del disco duro más adecuado que brinde el mejor desempeño para el despliegue y uso de laboratorios virtuales mediante la medición y evaluación del desempeño de los dos laboratorios en términos de acceso al disco duro en base a diferentes escenarios. Como otra conclusión tenemos que el resultado de esta investigación indica que el uso del controlador BIRT-IO ofrece un mejor rendimiento de lectura con un 17.7% más que el proporcionado por el controlador ID y también proporciona una mejor velocidad de escritura en disco con un 6.6% más de velocidad que la proporcionada por el driver ID. Este artículo también proporciona una contribución introductoria al uso de laboratorios virtuales como un servicio a la nube que se ampliará en futuras investigaciones. Por la atención prestada a nuestra exposición, les expresamos nuestros agradecimientos. Muchas gracias.